Bueno, esta semana seguimos viendo los milagros de Jesús y aprendiendo muchas, pero muchas cosas prácticas. Estamos aprendiendo de lo práctico, que no solamente es un milagro, de los 38 milagros que el Señor hizo, nosotros estamos aprendiendo no solamente el milagro en sí, sino también que detrás de cada milagro hay algo práctico para nuestras vidas, hay una enseñanza para nuestras vidas. Así que hoy vamos a ver el milagro donde Jesús sana a un paralítico. Y esta historia la podemos encontrar en Mateo 9, verso 1 al 8. También la podemos encontrar en Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Pero la vamos a leer, hoy vamos a leer exclusivamente del Evangelio de Lucas 5, verso 17 al 26. Lucas 5, verso 17 al 26. Lo vamos a leer hoy de este solo evangelio. Venimos leyendo los 3 evangelios juntos, ¿se acuerda? Pero en este caso Lucas es el que da el relato más completo y los demás, Mateo, ¿se acuerdan que Marcos es el evangelio donde fue el primero que se escribió, ¿no? Marcos fue el primer evangelio y da detalles, Marcos también en los milagros, y se enfoca muchísimo Marcos en los milagros de Jesús. ¿Se acuerdan que Marcos no es alguien presencial? No estuvo como discípulo, no estuvo como apóstol allí entre los 12, pero Marcos recibe toda la información de Pedro. Pedro lo discipula como su hijito, dice las cartas de Pedro. Lo llama así a Marcos, lo llama hijito, ¿no? Y le transmite toda su vivencia a Marcos y Marcos puede entonces allí escribir su evangelio. Y Mateo, que sí es un testigo ocular, fue uno de los que siempre estaba en los milagros de Jesús, puede escribir desde su perspectiva, desde lo que él vio. Pero Lucas, ¿se acuerda Lucas? No es un testigo ocular, es uno de los discípulos que se convierte mucho después, se convierte en el ministerio de Pablo, pero también él tiene un propósito, Dios lo usa con un plan y con un propósito que es escribir mucho mejor todo lo que Jesús hizo y toda la historia de la iglesia, escribirla con detalles. Y entonces Lucas se esfuerza también por investigar, por conocer cómo fue cada milagro, cómo fue cada hecho. Y así es como Lucas nos deja un evangelio completísimo, con muchos detalles, y también nos deja el libro de los Hechos, de los apóstoles. Entonces ahí, hoy en este caso particular, vemos que solamente leyendo la historia y el relato de Lucas ya es suficiente para que sepamos la historia completa. Amén. ¿Me acompaña entonces? Vamos a leer entonces Lucas 5, verso 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres, Marcos pone el detalle que son 4, ahí en Marcos 2:3. Entonces sucedió que unos hombres, en realidad son 4 hombres, que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Preocupaban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces,
conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Bueno, pongámonos en escena por un momento, ¿no? Dice que había muchísima gente en ese lugar donde Jesús estaba, que era una casa. Jesús estaba en una casa y estaba enseñando la palabra. Y en esa casa estaban los escribas y los fariseos. Y las ventanas seguramente de esa casa estaban abiertas y las puertas estaban abiertas, pero se había agolpado un montón de personas. Fíjese cómo Lucas dice que había personas que habían venido de todos lados, de Galilea, de Judea, de Jerusalén. O sea, sería un lugar completamente lleno. Pero Jesús enseñaba y se iba escuchando sus enseñanzas, pero nadie se podía acercar más de lo que ya se habían acercado a la casa. La casa estaba ahí atestada de gente y nadie podía entrar o nadie podía seguir acercándose. ¿Vieron como cuando uno va a un lugar donde está lleno de gente y ya no entra uno más? ¿Alguna vez viajó en el tren Sarmiento, el tren Roca? Yo viajé por muchos años en el tren Roca. Y en hora pico, como el Sarmiento, imposible. ¿Sí? Querés entrar y ¿qué pasa? Cuando estás lleno no podés. Y si entras como y quedás ahí apretadito como una sardina, ¿no? Bueno, en este caso, cuando la gente se agolpa, estaban todos agolpados allí. Estaban agolpados en la puerta donde Jesús estaba enseñando en esa casa. Y adentro estaban allí sentados con Jesús los fariseos y los escribas. Los escribas eran aquellos que traducían la palabra de Dios. ¿Sí? Los escribas se dedicaban a las traducciones. Eran los que también estaban en las sinagogas y en el templo. ¿Y qué hacían los escribas? Verificaban la enseñanza. Si la enseñanza del que estaba enseñando le tocaba esa oportunidad de enseñar, sea fariseo o sea maestro, sea un rabí de la palabra, entonces ellos verificaban que lo que estaba diciendo estaba acorde a las escrituras. Era una especie de allí supervisadores de la palabra, ¿no? Que supervisaban que todo esté en orden, tal cual como ellos se habían encargado de traducir. Ahí entonces estaban escribas verificando las enseñanzas de Jesús en este caso. Jesús estaba enseñando la palabra, ¿sí? Entonces verificaban que no se vaya de la palabra. Y estaban los fariseos, que eran obviamente los líderes religiosos del momento. Los fariseos estaban encargados de toda la religión. Ellos habían ocupado el lugar de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes. Entonces había un sumo sacerdote, pero también eran fariseos. Entonces estaban ahí supervisando de alguna manera, escuchando y supervisando las enseñanzas de Jesús en esa casa. Ese era el contexto, ese era el ambiente. Y las personas que escuchaban las enseñanzas de Jesús, obviamente estaban siendo edificadas, ¿para qué? Para el reino de los cielos. Jesús lo que enseñaba, lo enseñaba como la enseñanza del reino de los cielos. Era una enseñanza prácticamente nueva, aunque ya estaba escrita. ¿Sí? Ya estaba escrita porque él mismo era las escrituras. Entonces él mismo, que era las escrituras, él estaba enseñando lo nuevo, lo que de aquí en adelante iba a suceder. Ahora, allí estaban sentados entonces los escribas y los fariseos que no entendían las enseñanzas de Jesús. Y uno puede preguntarse, ¿pero cómo no pueden entender si ellos eran los encargados de
transmitir las enseñanzas. ¿Por qué no las entendían? Porque no tenían revelación y no tenían fe en Jesús. Por eso Jesús en el versículo 20 les dice, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Quiere decir que esos hombres tenían fe, creían en Jesús. Pero los que estaban encargados de la religión en ese momento no tenían fe en Jesús. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede pasar algo así? ¿Cómo puede pasar que alguien que está enseñando las Escrituras, alguien que es un doctor, ¿no es cierto?, un especialista en las Escrituras, sea alguien sin fe en Jesús? Bueno, porque ellos durante muchos años, ellos estuvieron enseñando la palabra y estuvieron supervisando la palabra, pero sin revelación del Espíritu y sin fe. Porque solamente alguien que tiene fe puede conocer la palabra. Solamente alguien que tiene fe puede tener revelación de la palabra. Las personas que no tienen fe, hasta el día de hoy, tal cual como los fariseos y los escribas, no tienen revelación de las Escrituras. Entonces no las comprenden, no entienden. Y al no entenderla y a no tomar la palabra de Dios, entonces tampoco edifican sus vidas. Porque no pueden edificar sus vidas, no pueden edificarla a través de la palabra de Dios. Porque se edifica la vida cuando yo creo lo que dice la palabra de Dios, que es nada más y nada menos que el Logos. La palabra de Dios es Dios mismo. La palabra de Dios es simplemente la revelación de Dios. Dios se revela, por eso decimos que la palabra es viva. Amén. La Biblia es un libro vivo. Tiene vida misma. Por eso cuando yo la leo y la entiendo, es porque la estoy entendiendo por la fe. La estoy comprendiendo, estoy teniendo revelación de la Biblia. Puede ser que haya algunos textos complicados. Sí, puede ser que haya textos complicados. Pedro, por ejemplo, decía de Pablo, yo a Pablo mucho no lo entiendo. Él mismo dice en la Escritura, en la Biblia, dice, yo mucho no lo entiendo a Pablo. Sí, lo que escribe. Pero lo que escribe es bueno, es verdad. Entonces, hay textos complicados de la Biblia, hay textos que necesito meterme más en profundidad, pero eso no significa que no los voy a entender, que no voy a tener revelación de eso. Ahora, hay textos complicados como por ejemplo el Apocalipsis. Cuando yo me voy al Apocalipsis, sé que es complicado, ¿no? Si yo ahora pregunto, bueno, ¿qué es la bestia? ¿Qué es el 666? ¿Qué es la bestia de 10 cabezas? ¿Qué? ¿No? Cada cosa uno dice, bueno, a ver, veamos qué es. Ahora, yo puedo leerlo, puedo tener información de lo que puede llegar a ser, puedo tener una información, pero yo necesito revelación para entenderlo. Y la revelación viene solamente por fe, cuando mi fe está centrada en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿en quién tenían fe los fariseos y los escribas? ¿En quién tenían fe? Porque ellos predicaban la Biblia. Ellos predicaban las Escrituras. Porque ellos predicaban al Dios, a Jehová, a Yahvé. Pero ¿en quién tenían fe? Si no cuando tuvieron la revelación enfrente de ellos, no supieron reconocerla. ¿En quién tenían fe? Era una fe solamente basada en el conocimiento. Era una fe solamente basada en el intelecto. Era una fe solamente basada en los resultados.
pero no era una fe basada esperando realmente al Mesías que iba a venir. Miren que ellos enseñaban del Mesías, ellos enseñaban que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Cristo, que iba a venir, ellos lo enseñaban eso. Pero cuando lo tuvieron enfrente de ellos no lo reconocieron. Y yo te explico todas estas cosas para que no cometamos ese error de los fariseos y de los saduceos. Y que nos quedemos con solamente una lectura de la Biblia a nivel intelectual y sin revelación. Porque la palabra te va a revelar a Cristo siempre. Cuando vos leas el Antiguo Testamento, te va a revelar a Cristo. Todo el Antiguo Testamento fue hecho específicamente ¿para qué? Para que Cristo sea revelado. Ahora los fariseos y los saduceos, los escribas no tuvieron revelación y enseñaban el Antiguo Testamento. Entonces, para que a nosotros nos pase eso, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios con fe. Tenemos que leer la palabra de Dios creyendo en lo que estamos leyendo. Tenemos que pedirle a Dios revelación, porque toda la Escritura va a revelar a Cristo. Y cuando yo leo el Nuevo Testamento, como estamos leyendo ahora, también es no para que nos quede una linda historia. Qué linda la historia que el pastor nos relató hoy en la palabra. No, no es eso. Yo no quiero que vos te lleves una linda historia. Mi deseo es, y el deseo de Dios es que vos te lleves la palabra de Dios en tu corazón para ponerla en práctica. Amén. Pero solamente eso se hace cuando yo creo. Cuando tengo fe. Esos 4 que estaban ahí, estaban creyendo. No eran ni escribas, no eran ni expertos en la palabra, no eran doctores de la palabra, no, eran solamente personas con fe, que creían en Jesús, creían en la revelación, tenían revelación de Cristo. Y así también es la única manera que nosotros podemos edificar a la iglesia. Una iglesia se edifica con fe. Una iglesia se edifica creyendo. Una iglesia se edifica como esas 4 personas que toman a otras y las llevan a los pies de Jesús, solamente por fe. ¿Cuánto hace que no tomás una persona y la llevas a los pies de Cristo? Por fe, enseñándole la palabra, mostrándole realmente que vos crees en un Dios vivo. ¿Cuánto hace por ahí que no invertís el tiempo en una persona para que pueda crecer, para que pueda también crecer en la fe? Si nosotros no hacemos eso, probablemente es porque tampoco tenemos revelación. Porque Cristo nos está diciendo en su palabra que es nuestro deber hacerlo. Y si nosotros no lo hacemos, simplemente es porque no tenemos la revelación de Cristo, cuál es el propósito de nuestras vidas. Y nuestra vida es también llevar a otros, ir y hacer discípulos, dice la palabra. Vayan y hagan discípulos. Ahora, yo no puedo hacer un discípulo a otro si yo no soy discípulo primeramente. Amén. Tengo que ser discípulo, tengo que creer primero, tengo que tener fe primero. Y tengo que crecer en esa fe y accionar en la fe para poder hacer que otros también, como dice la palabra, sean discípulos. Y tener esa fe que espera un milagro, que espera la obra de Dios. Porque, como decíamos hace un rato, no es por mí, es la obra del Espíritu Santo, es la obra del poder de la palabra que puede transformar una vida, que puede hacer una vida cambiada, transformada completamente. Es el poder de Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos creemos que nosotros podemos hacer algo y simplemente nosotros somos mensajeros. Somos un mensajero, somos un mensaje que tiene poder, que tiene victoria, que simplemente lo tenemos que llevar y alcanzar a otros con ese poder.
Entonces tengamos la fe que espera ver el milagro de Dios, pero como estos 4, en otros. Amén, en otros. Miren, el paralítico sanó. Amén, ¿sanó el paralítico? Sanó. Pero en esa casa estaba el paralítico, había sido sano del principal, lo principal o la principal enfermedad, que es los pecados. Y el Señor lo sanó primeramente de la principal enfermedad. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y yo creo que por más que después no haya recibido sanidad física, que sí la recibió también, ya ese había sido el principal milagro. Que sus pecados hayan sido perdonados. ¿Cuántas personas han sido sanadas en esta noche, en sus vidas? Amén. Yo soy el primero acá. Somos sanos. Porque lo primero que Dios nos sana y nos restaura es la enfermedad del pecado. Pero ahí se habían quedado los escribas y los fariseos sin recibir sanidad. No recibieron sanidad porque no creyeron en Cristo, no creyeron. Es más, juzgaron la sanidad que Cristo estaba haciendo. Miren ahí el verso 21, le dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, ¿no? Cavilar es pensamiento, un pensamiento fuerte en la mente, tan fuerte ese pensamiento que Jesús podía oírlo. Empezaron a cavilar, a pensar un pensamiento fuerte, ¿no? En su mente, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? O sea, no conocían que estaba frente a Dios. Toda una vida estudiando la Biblia, toda una vida estudiando las Escrituras. Y no conocían al inspirador de las Escrituras, al Logo mismo. ¿Quién es este? Si no solo Dios. Y lo estaban pensando eso, ¿eh? Y Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en tus corazones? ¿No? ¿Qué pensás en tus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Esta pregunta que el Señor les hace tiene un propósito. Porque ellos seguramente estaban esperando el milagro porque Jesús ya venía haciendo milagros. Jesús ya venía mostrando milagros y por eso se agolpaba también tanta gente en esa casa, ¿no? En ese lugar. Jesús ya venía demostrando milagros. Entonces Jesús de alguna manera está diciendo, para mí, hacer un milagro es ahora. Pero no es lo importante, eso es lo que les estaba explicando a los fariseos. Mira, no es lo importante, o sea, si bien yo puedo hacerlo y puedo levantarlo a este hombre de la camilla, de este lecho, no es lo más importante. ¿Sabes qué es lo más importante? Perdonar pecados. Lo más importante es ser perdonado, ser restaurado. Eso es lo más importante. Entonces, para ustedes, de alguna manera Jesús le está diciendo, para ustedes, ¿qué es lo más importante? ¿Ustedes se están preocupando si yo perdono pecados? Porque no me conocen. Porque no saben que sí realmente tengo el poder para perdonar pecados. Porque en unos días más voy a morir en una cruz por toda la humanidad, para perdonar a toda la humanidad de pecados. Pero ¿sabes qué? Con un detalle. Solamente los que crean en mí van a recibir ese perdón. Tal cual lo que estaba pasando en esa casa. En esa casa estaba pasando exactamente lo que Jesús después consumó en la cruz del Calvario.
Jesús murió por toda la humanidad, por todo el mundo. Hace 2000 años Jesús murió por toda la humanidad. Los de ese momento, los del primer siglo, los del segundo siglo, los del tercer siglo, los del cuarto siglo y hasta el día de hoy. Y aún por los que nacerán, Jesús murió. Pero solamente alcanzan el perdón de pecados los que creen en Jesús. Y en esa casa estaba pasando eso. En esa casa había personas que conocían la Biblia, que conocían las Escrituras, que hablaban de las Escrituras, que enseñaban las Escrituras, que supervisaban las Escrituras, pero que no creían en Jesús. Y hoy, tantos siglos después, sigue pasando lo mismo. Hay personas que conocen la Biblia, hay personas que conocen las Escrituras, pero que no viven conociendo verdaderamente a Jesús. Y Jesús conoce los corazones, dice que conoce los pensamientos de los corazones. O sea, yo puedo ponerme como se ponían los fariseos, ¿no? Se vestían todos de religiosos, tenían sus túnicas religiosas, ¿no? Tenían toda su cobertura allí religiosa. Entonces yo puedo ponerme de exterior de manera religiosa, puedo vestirme de religioso, pero no conocer a Jesús, pero no saber que Jesús conoce los corazones. Amén. Ahí conoce el Señor tu corazón, conoce nuestro corazón, conoce realmente quién tiene fe verdadera en Jesús. Tener fe verdadera en Jesús es entrega, es reconocer que lo necesito, reconocerme pecador, reconocer y empezar a seguir a quien me salvó. Y yo te pregunto hoy, ¿no? Sin conocer tu corazón, porque yo no puedo conocer tu corazón, pero Jesús sí lo conoce. ¿Estamos simplemente vestidos de religiosos? ¿O realmente tenemos una entrega en nuestro corazón a Jesús verdaderamente? Tenemos fe verdadera a Jesús. Sabemos, reconocemos que lo necesitamos. Reconocemos que Él nos perdona. Reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestros pecados. Entregamos nuestra vida a Jesús y comenzamos a seguirlo verdaderamente como un discípulo. ¿Nos esforzamos como se esforzaron estos muchachos por llegar a Él? Enseñar la Biblia, obviamente, siempre tiene un lugar de autoridad, pero no garantiza que conozcamos a Jesús, ni que tengamos revelación de Jesús. Entonces puedo enseñar la palabra, pero la puedo hacer de un modo intelectual. Puedo enseñar la palabra, pero la puedo hacer de un modo sin revelación. Y cuando hacemos eso es simplemente enseñanza de hombre. Solamente una enseñanza de hombre. Estoy impartiendo una enseñanza intelectual de hombres. Y es lo que hacían estos fariseos y estos escribas. Era una fe o una enseñanza de fe muerta. Y si es una enseñanza sin fe, entonces quiere decir que también es una enseñanza muerta. Por eso Jesús en Mateo 23 los llama con una palabra fuerte a los fariseos y a los escribas y le dice: hipócritas. Lea después Mateo 23, anótelo ahí en sus apuntes. Mateo 23. Todo Mateo 23, Jesús le dedica unas cuantas palabras a los fariseos. Pero entre muchas de ellas, la más fuerte es hipócrita. Ustedes se visten de blanco, se visten de pureza, pero son sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Porque su interior están muertos.
Por afuera dicen estar vivos, pero por adentro están muertos. Entonces ellos lo que tenían era una fe muerta. En realidad no tenían fe en ellos mismos. Tenían una fe en lo que ellos podían enseñar, lo que ellos podían decir, pero no tenían fe verdadera en la obra que Jesús podía hacer. Qué importante, mi hermano, es poder tener una fe genuina y verdadera a Jesús. Y cuando se tiene una fe genuina y verdadera, se tiene también una entrega verdadera a Cristo. Los escribas y fariseos no tenían una entrega verdadera a Jesucristo. Estaban ahí sentados, simplemente escuchando sus enseñanzas, pero no esperaban nada de Él, menos perdón de pecados, menos. Y menos hacer la voluntad de Dios. El texto Hebreos 10, 36, 39 dice: tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco Él va a venir y vendrá, no tarda. ¿Cuántos dicen amén? El aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Pero vosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino que los que se salvan, ¿por qué? Por su fe. Amén. Qué interesante aquí, ¿no? Primero, hacer la voluntad de Dios. El que tiene fe en Cristo, ¿qué hace? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Obedecer su palabra. Ahí está toda su voluntad. ¿Vos querés hacer la voluntad de Dios? Obedecer la palabra. Y dice, el aprobado por Dios vivirá por la fe y se salvará por su fe. Entonces Dios conoce los corazones. Dios sabe las luchas que tenés. Dios sabe realmente la entrega que tenés. Cuánto querés cambiar. Cuánto te cuesta cambiar en algunas cosas si estás luchando. Cuánto necesitas de Dios. Pero también Dios conoce cuánto lo ignorás. Cuánto lo dejás de lado. Cuánto te olvidás de Él completamente. Cómo no le prestás atención en todo el día. Jesús también lo conoce. Sabe de la fe verdadera. Y sabe quién hace la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para vivir. La fe sin obras es una fe muerta. Porque uno puede decir, bueno, pero pastores, yo por la gracia soy salvo. La fe sin obras es muerta. Demostrame tu fe ahora a través de tu vida y de lo que vos haces. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, no es para nosotros. Todo. Mire el verso 24. Dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque esto fue lo que dijo el paralítico. Dijo, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, ¿qué hacían? Glorificaban a Dios. Y llenos del temor de Dios decían, hoy hemos visto maravillas. Imaginemos este hombre, luego que Jesús también lo sana y lo sana físicamente también, y este hombre se levanta y ahí en esa casa los fariseos pensando, se quedaron los fariseos, ¿no? Pensando, y este perdonó los pecados. ¿Quién es para perdonar los pecados? ¿Cómo? ¿Se cree que es Dios? Mientras tanto,
el paralítico se levanta su lecho y ¿qué hace? Lo empieza a levantar y empieza a glorificar a Dios. Y sale de esa casa glorificando a Dios. ¿Y qué pasa con los demás? Los demás también comienzan a glorificar a Dios. Amén. Entonces, somos instrumentos para darle la gloria a Dios siempre. Y si nosotros aprendemos a darle la gloria a Dios por todo lo que Dios puede hacer por nosotros, principalmente perdonar nuestros pecados y luego muchos otros milagros más, ¿para qué es? Para darle la gloria a Dios. ¿Para qué? Para que otros también le den la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios y le dan la gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a terminar el mensaje. Y quisiera también enfocarme en algo que es importante. Y es el trabajo en equipo de estos 4 que tuvieron fe. 4 personas que tuvieron fe hicieron un trabajo en equipo. Dice allí que tomaron a este que estaba postrado en esa camilla y lo llevaron a los pies de Jesús. No fue fácil. No fue fácil. Imagínense nuevamente la escena, ¿no? Lleno de gente, lleno de gente, lleno de gente, lleno de gente, y de repente estos 4, alguno de ellos habrá sido el de la idea, ¿no? Siempre hay alguien que toma postura, que toma liderazgo. Dice, che, ¿se los llevamos a donde está Jesús? Y los 4 se pusieron de acuerdo y tomaron esa camilla y empezaron a llevarlo. Yo no sé, me puedo imaginar, no fue tan detallista en eso ni Lucas ni ninguno de los escritores de los evangelios, pero me puedo imaginar la situación, ¿no? Levantando esa camilla, pidiendo permiso, 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 la gente agolpada, ¿qué pasa? ¿Qué molestás? ¿No? Y de repente hasta tener que levantarlo en alto al que estaba ahí en la camilla, ¿no? Y llevándolo en alto y ellos ahí haciendo equilibrio, pero llevándolo y siguiendo atravesando y hasta llegar a un momento que estaba tan agolpado, ¿no? La puerta del tren Sarmiento, la puerta del tren Roca. Estaba tan agolpado ahí, dijeron, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo lo pasamos? Es imposible. Y ahí a otro, tal vez a otro se le ocurre y le dice, mirá, vamos a pegar la vuelta. ¿Sí? Si pegamos la vuelta así, las casas allí estaban edificadas en las colinas. Entonces era muy normal encontrar, cuando vos subías una calle, encontrar el techo de una casa. ¿No? Era muy normal poder encontrar. Entonces, bueno, mirá, si pegamos la vuelta por allá, vamos todos por la cuadra siguiente, ¿no? Nos desviamos por allá, entramos por atrás y ahí entonces nos va a quedar el techo de esa casa donde está Jesús. Y lo entramos por el techo. ¿Cuántos? Vamos a suponer que somos uno de esos 4. ¿Cuántos pueden llegar a decir, este está loco? Al que se le ocurrió la idea, ¿no? ¿No? ¿Cuántos de nosotros estaríamos ahí y hubiésemos dicho, no, este está loco? Ya está, hasta acá llegamos, no podemos avanzar. Esperemos por ahí, se descongestiona la gente, pasa la hora pico y llegamos, pero no. Algunos de nosotros hubiese pensado eso. Pero esto no, esto agarraron y dijeron, y vamos, dale. Vamos. Bueno, vamos, dale. Y empezaron a ir por el otro lado. Pegaron la vuelta, subieron al lugar donde ya estaba el techo ahí y empezaron, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, y ahora abramos el techo. ¿Cuántos de nosotros ahí ya dijimos, no, ya está, pará, no le vamos a romper la casa a este? ¿No? Ya uno de nosotros ya hubiese dicho, no, pará. Ahora imagínense si hubiese pasado eso, que no pasó,
Estos 4 muchachos se pusieron y dijeron, bueno, vamos, dale. Rompamos el techo también. Ahora, si no hubiese pasado eso, imagínense esa camilla, ¿no? Tomada por los 4, una de cada manija. Y de repente uno dice, bueno, miren muchachos, yo hasta acá llegué. Hasta acá está, ya está, demasiado, hicimos todo lo posible. Si quieren, sigan ustedes, sigan ustedes. Bueno, dale, nosotros seguimos. Y ahí entonces uno agarra las dos manijas y los otros 2, las otras 2, ¿no? Y van ya de a 3. Ahora cuando ya están pegando la vuelta, uno agarra y dice, no, yo ya me cansé, es muy largo el camino, este pesa un montón, el otro se fue. No, mirá, yo hasta acá llegué. Si quieren, sigan ustedes 2. Y agarra, bueno, dale, nosotros seguimos, vos seguimos, sí, vamos, dale. Ya eran 2. Llegan al techo, muertos, cansados. Pesaba el muchacho. Era así, medio robusto. Por no decir gordito. Entonces llegaron al techo. Y ya estaban tan cansados que no tenían fuerza en los brazos. Entonces empezamos, dale, vamos a empezar a sacar. Empezamos a sacar, había que romper el barro, había que sacar las vigas, había que... Bueno, empezamos, dale, vamos. Pero ya no le daban los brazos. Porque tuvieron que hacer todo el esfuerzo solos. Y en un momento uno agarra y dice, mirá, yo ya no doy más, no puedo sacar más, llegamos hasta acá, pero... No, pará, ya está, no doy más. Perdóname, pero hasta acá llegué. Y se va. Y queda uno solo, tratando de sacar eso. Tal vez hubiese hecho el agujero y hasta capaz que lo hubiese tirado al paralítico por el techo. Porque capaz que el esfuerzo de uno solo, capaz que también llega al objetivo. Pero no es la idea de Dios. Y eso es lo que yo quiero enseñarte también en esta noche. Que la idea de Dios es trabajar en equipo. No es el esfuerzo de uno, no es el esfuerzo de 2, no es el esfuerzo de 3, es el esfuerzo de todos. ¿Cuántos dicen amén? Es el esfuerzo de cada uno. Cuando se logran verdaderamente los objetivos. Y no solamente el esfuerzo de cada uno, sino el acuerdo que cada uno puede tener con el otro. Trabajar en acuerdo. Trabajo en equipo es un trabajo que vamos para acá, vamos para allá, hacemos esto, dale, vamos, dale. Y en acuerdo. Las ideas que uno puede llegar a tener con el otro edifican. Y vamos siendo edificados a medida que vamos trabajando en acuerdo. Entonces, el trabajo en equipo debe tener acuerdo. Debe tener fe, obviamente, para llegar al objetivo. Y debe tener constancia. Amén. Debe tener constancia. Porque en cuanto vos me dijiste, mira, yo ya hasta acá llegué, no puedo. Sabemos que hay una frase que dice, mira, no, nadie es prescindible. ¿No? Sabemos que está esa frase, nadie es prescindible. Pero sabemos que sos una pieza clave. Ahora, si bien no sos prescindible, dejás al equipo sin fuerza. Y se empiezan a esforzar otros que tienen que esforzarse más. Y eso también Dios lo ve. Gracias a Dios estos hombres llegaron los 4 ahí, abrieron el techo y lograron bajar a este hombre a esa casa y sucedió todo lo que ya sabemos. Así que mi hermano, en esta noche quiero animarte a que podamos también no solamente ser hombres y mujeres de fe, sino también ser hombres que trabajan, hombres y mujeres que trabajamos en equipo. Hombres y mujeres que tiramos todos para el mismo lado. Hombres y mujeres que nos ocupamos de tal vez llevar a otros y a los demás a los pies de Cristo. Y a veces va a costar, y a veces va a haber problemas, y a veces va a haber ahí situaciones que no sabemos cómo resolver. Pero el trabajo en acuerdo, el trabajo en unidad, el trabajo en equipo llega al objetivo. Entonces cada uno de tu hermano que está ahí al lado tuyo es alguien que puede tomar la manija. Mira, hoy vos podés tener
puedes tener esta situación. Presta atención, ¿eh? Puedes ser el paralítico que necesita sanidad, que necesita ser restaurado, que necesita ser perdonado. Puede ser ese. Y gloria a Dios, porque Dios también lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te sana, Dios te libera. Y vas a levantar tu camilla, esa que te postró toda la vida. Vas a poder levantar tu camilla y darle gloria a Dios. Puedes estar en esa situación. Esa situación en los pies de Cristo no es para toda la vida. Ahora, puedes también ser los fariseos. Puedes estar en esa casa, sentadito, simplemente mirando lo que Jesús dice, lo que Jesús hace, lo que los demás están haciendo y juzgando las situaciones. Porque también puede ser ese. Puedes tener ese corazón de, yo acá sentadito, juzgo las situaciones. Veo qué hacen los demás. A ver qué hace este, a ver qué hace el otro. A ver qué... Y cuando puedo, lo critico también. Ese es el corazón de los fariseos, dijimos, ¿no? Cuando puedo, le doy con un caño también, lo critico. Total, acá, desde esta postura, me es fácil. O puedo ser de esos 4 que tuvieron fe, que se unieron y que trabajan en equipo. Amén. La palabra está dada. La decisión pasa por cada uno de nosotros. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Te voy a contar algo personal. Cuando yo estaba de novio con Lorena, me había puesto de novio con ella, hacía poquito, hacía un mes, 2 meses. Nosotros estábamos sirviendo al Señor en la escuela bíblica, la escuela dominical, y habíamos preparado un gran evento en una plaza, un evento tremendo. Y ese día, el día de la plaza, el día que teníamos que trasladar cosas, teníamos que mover un montón de instrumentos, de escenario. Era una locura lo que teníamos que hacer. Lo habíamos preparado todo con un equipo. Y ese día, esa mañana del evento, fallece mi papá. Muere mi viejo. Entonces, claro, obviamente Lorena me dice, ¿qué vas a hacer? Andá a estar con tu familia. Nosotros estábamos de novios, ¿no? Y me dice, quédate con tu familia. Las personas del equipo que me acompañaban, obviamente me dijeron lo mismo. Quédate con tu familia, quédate tranquilo. Nosotros nos arreglamos. Entonces yo acepté eso, digo, sí, está bien. Ahora, eso fue a la mañana, muy temprano. El evento era a la tarde. Y yo me puse a pensar, obvio que voy a extrañar a mi papá, voy a extrañar las charlas que teníamos, voy a extrañar esos cafés, en los cafés, y hablar las cosas de Dios. Claro que lo voy a extrañar. Pero quedarme acá no me va a ayudar mucho más. Así que decidí, llamé a Lorena y llamé al equipo y le dije, voy para allá. Hay muchas cosas que hacer, muchas de las cosas eran mi responsabilidad. Y dije, voy para allá. Así que llegué a ese lugar, juntamos al equipo, oramos. Oraron por mi corazón también, obviamente. Pero estuve ahí en ese lugar y pudimos hacer el evento
y trabajar como lo habíamos planificado, y todo salió tremendo. Fueron miles de personas y de niños que conocieron ese día al Señor. Fue tremendo lo que Dios hizo. Y yo lo disfruté. Y sé que si mi papá estaba vivo, también lo hubiese disfrutado. Entonces, de alguna manera también yo podía haberme quedado sufriendo mis penas o servir a Dios a pesar de las circunstancias. Y nunca me arrepentí y nunca me voy a arrepentir de haber ido a servir a Dios. Porque después que terminamos todo el evento, yo terminé cansado, obviamente, como cada evento. Pero después estuve con la familia y despidiendo a mi papá. ¿Qué quiero decirte con esto, mi hermano? Que a veces hasta tenemos excusas tan superficiales para no servir a Dios, para no trabajar en equipo, para no agarrar la manija que Dios nos está diciendo que agarremos. A veces tenemos situaciones tan superficiales que no digo que no sean graves para cada uno, porque para vos puede ser la más grave situación. Pero si nos ponemos a pensar un poco, nada puede superar poder servir a Dios, poder estar con el Señor donde Dios quiere que esté. No hay circunstancias, pero a veces las circunstancias nos pasan por arriba. Entonces quiero animarte con esto personal que te conté. Quiero animarte a que si soltaste la manija o nunca la agarraste y Dios te está diciendo: hace rato que tengo una manija para vos. Hace rato que la tengo ahí agarrada para vos, es tuya. Que puedas empezar a decirle: Señor, voy a agarrar esa manija. Que representa simplemente es hacer tu voluntad. Que representa simplemente manifestar la fe que he tenido en ti. Y tal vez tengas que pedirle perdón hoy al Señor por decir: muchas veces me quedé sentadito, sentadita, mirando las circunstancias, mirando las situaciones y hasta a veces criticando. Y como te decía, si acaso hoy estás en ese lugar de la camilla, en el lugar de que necesitas recibir al Señor, que tus pecados te sean perdonados y que tu vida sea restaurada, también, gloria a Dios por eso. Pero déjame decirte que Dios también va a hacer la obra para que en un tiempo no muy lejano agarre la camilla para darle la gloria a Dios. Agarres esa manija para darle la gloria a Dios. Como hizo este muchacho, salió con la camilla en alto y dijo: gloria a Dios, Dios me ha perdonado, Dios me ha sanado. Y muchos otros empezaron a dar gloria a Dios porque este le daba gloria a Dios. Y los otros 4 seguramente salieron ahí como guardaespaldas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para eso te sana el Señor, para eso te salva el Señor. Para eso te perdona el Señor todos tus pecados. Para que tarde o temprano puedas agarrar la manija que Dios tiene para tu vida. Para llevar a otros en la obra que Dios quiera que hagas. Para llevar a otros a los pies de Jesús.